Hola, ¿ven mi pantalla completa por si acaso? Sí, doctor. Está en modo presentación, ¿no? Ok, entonces empezamos. El día de hoy lo que vamos a ver son revisiones, sobre todo revisiones sistemáticas y metaanálisis. Bueno, hemos visto que en las últimas clases sobre medicina basada en evidencias es muy importante definir el problema clínico que nos vamos a enfrentar día a día, ¿no? Y este problema clínico va a estar cuando nosotros atendemos a nuestros pacientes, van a surgir dudas que en ese momento no vamos a poder responder. Hemos dicho que, por ejemplo, muchas de esas dudas se generan aproximadamente por cada evaluación que hacemos en un paciente, se generan entre dos a tres dudas que nosotros no podríamos responder en ese momento. Y generalmente la mayoría responde esas preguntas con el vecino al costado, otras se quedan en incertidumbre, pero no solamente en la práctica clínica, sino también cuando hacemos procedimientos, cuando valoramos el estado pronóstico de la atención del paciente, de la enfermedad que tenga el paciente, en medidas de política para la salud de la población. Y cuando nosotros sospechamos en los diagnósticos, en todos estos momentos de la práctica clínica, nosotros vamos a tener muchas dudas, muchas preguntas que en ese momento no vamos a poder responder, ¿no? Y entonces esto ya nos dice, pues, de el inmenso sistema de información que debemos estar buscando para responder estas preguntas. Afortunadamente, tenemos esta estrategia de la medicina basada en evidencias que nos permite ayudar a sistematizar estas preguntas, ¿no? Entonces nosotros podemos tener un problema clínico. Este problema clínico, lo ideal es tratar de buscar información relevante, información de calidad que nos permita generar estas respuestas. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. Una de esos campos es desarrollar revisiones sistemáticas, ¿no? Y para desarrollar revisiones sistemáticas tenemos una serie de requisitos de cómo se deben elaborar y generalmente todo está basado en un problema clínico. Una vez que nosotros vamos a tener revisiones sistemáticas, tenemos que aterrizar eso en la práctica clínica. ¿Y cómo lo aterrizamos en la práctica clínica? Desarrollando guías de práctica clínica, que lo veremos más adelante, pero que no es motivo de esta charla de hoy, ¿no? Y por último, pues todo eso lo vamos a llevar a nuestra práctica clínica diaria. Entonces vamos a ver muy sucintamente qué son las revisiones, y dentro de las revisiones nos vamos a enfocar en los metaanálisis, ¿no? Vamos a valorar qué es un metaanálisis, sobre todo cómo interpretar un metaanálisis, ver qué tipos de metaanálisis hay hoy en día y cuáles son las herramientas con las cuales nosotros disponemos para valorar si un metaanálisis está escrito de una manera crítica, y sobre todo que la podamos utilizar para nuestro día a día, como hemos hecho, por ejemplo, con los ensayos clínicos, ¿no? Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que las revisiones vienen de un universo más amplio, que es las revisiones narrativas, ¿no? Y generalmente las revisiones narrativas están basadas en la opinión, basadas en la metodología arbitraria de cada uno que haga una revisión narrativa, y también están pues en las revisiones sistemáticas que generalmente, como lo dice su nombre, tienen un proceso sistematizado para desarrollar estas revisiones y que generalmente deberían estar basadas en la evidencia. Entonces, una revisión narrativa generalmente no utiliza un método sistemático para localizar estudios realizados. Uno incluye los artículos que mejor les parezcan. Si ustedes mañana le dicen que tienen que preparar una ponencia sobre hipertensión arterial, ustedes
de acuerdo a su mejor convicción, buscarán literatura que mejor les parezca, ¿no? Unos irán al Harrison, otros irán al Cecil, otros agarrarán un libro de cardiología y otros utilizarán algún artículo científico. Pero todo esto, como les estoy narrando, es algo arbitrario que depende en sí del propio revisor en este caso, ¿no? Entonces, no hay ningún criterio para seleccionar de dónde voy a elaborar estas revisiones, ¿no? Entonces, ya tenemos esa característica de la revisión narrativa. Tampoco hay una síntesis, un resumen de los datos cuantitativos que uno va mostrando de acuerdo a las revisiones que ha incluido. Y generalmente, al final, estas revisiones narrativas resumen los hallazgos de cada autor que desarrolla la revisión y de acuerdo a las opiniones y los intereses del mismo, ¿no? Entonces, estos resultados de una revisión en narrativa son muchas veces muy subjetivas. ¿Dónde encontramos nosotros revisiones narrativas? Generalmente, lo que nosotros vamos a ver en el día a día son las revisiones narrativas en nuestras clases, ¿no? Por ejemplo, la clase que yo estoy haciendo es una revisión narrativa. Yo les estoy dictando una charla que en teoría ha utilizado los artículos, la literatura que a mi parecer deben ustedes conocer, pero no está escrito nada sistematizado para decirles cuáles han sido los criterios de inclusión en los cuales yo he enrolado todo lo que les estoy poniendo. Incluso las charlas, las ponencias que ustedes dan, también son revisiones narrativas, ¿no? ¿Y dónde más se pueden encontrar las revisiones narrativas? En los artículos de revisión, ¿no? Pues muchos de nosotros como estudiantes cuando nos dicen que debemos hacer una revisión, por ejemplo, de hipertensión arterial, vamos a ir a la revista de New England o Circulation y buscar sus artículos de revisión que hablen sobre hipertensión arterial y vamos a revisar eso, ¿no? Entonces, esos artículos generalmente están basados o construidos en las opiniones propias y los criterios propios de cada autor que está dando esa revisión. Los editoriales también son revisiones narrativas, pues como les digo, depende mucho del interés y los criterios que haya utilizado el autor. Los libros del texto son unas revisiones narrativas, las conferencias, como les vengo diciendo, pues son totalmente revisiones narrativas, ¿no? Las sesiones clínicas, la valoración de los comités, todo eso está basado en revisiones narrativas. Entonces, la idea que nosotros debemos tener es que deberíamos contar con revisiones sistemáticas. ¿Qué hace la diferencia de una revisión narrativa versus una revisión sistemática? Es que las revisiones sistemáticas lo primero que nos hacen es ayudar a sintetizar la evidencia, ¿no? Entonces nos ayuda a centrar los conocimientos propios de un tema específico, nos ayuda a aumentar la precisión, ¿no? Entonces, ¿qué significa aumentar la precisión? Significa que nos ayuda a acercarnos a la estimación de un efecto al tratar de agrupar todos los resultados que se van encontrando en los artículos que yo reunido para esta revisión sistemática, ¿no? Lo otro que nos va a ayudar muy importante es a fundamentar nuestras decisiones sobre una atención sanitaria y prácticas clínicas que generalmente están basadas para lo que es respuestas en lo que es diagnóstico, tratamiento y pronóstico de alguna enfermedad. Nos va a ayudar a fundamentar decisiones, sobre todo es muy importante para la toma de decisiones estas revisiones sistemáticas, son imprescindibles para la elaboración de guías de prácticas clínicas, como lo vimos en un principio, y también nos va a ayudar a identificar posibles inconsistencias en los tratamientos actuales que hoy día estamos manejando. Acá podemos ver algunas diferencias entre las revisiones sistemáticas y las revisiones narrativas. Entonces debemos tener en cuenta, en primer lugar, que una revisión sistemática es una investigación secundaria, pues para empezar, la revisión sistemática se basa en estudios primarios que van a tratar de resumir lo que se conoce hasta hoy en día en relación a una pregunta o una respuesta que el investigador quiera desarrollar.
Mientras que la revisión narrativa, como lo hemos dicho, depende más que todo de una literatura que está sesgada en relación a las opiniones e intereses del autor, ¿no? Otra de las características muy importantes de las revisiones sistemáticas es que son metodológicamente rigurosos, están sistematizados y tienen algunos criterios explícitos que tratan de caracterizarse porque estos resultados o estas revisiones tienen la característica de ser reproducibles. Bajo el protocolo donde están todos los criterios para hacer la revisión sistemática, tú podrías volver a hacer la revisión y encontrar esos mismos resultados. Mientras que en la revisión narrativa, pues no hay una norma estricta y más que todo depende eh, del corazón, del punch que le ponga el autor a la hora de desarrollar esta revisión, ¿no? Entonces, las revisiones sistemáticas están protocolizadas, siguen una declaración, que es la declaración Prisma, ¿no? Que es igual como recibe revisamos el CONSOR o el STROBE para estudios observacionales o el CONSOR para ensayos clínicos. Igual hay un reporte como la declaración Prisma que tiene las características de una revisión sistemática, ¿no? Mientras que las revisiones narrativas pues generalmente no tienen un proceso definido para esto. Lo otro que también debemos tener en cuenta es que las revisiones sistemáticas responden a una pregunta específica de investigación. Esta pregunta está claramente formulada y estructurada, sobre todo utilizando el acrónimo PICO, ¿no? Acuérdense del acrónimo PICO: población, intervención, comparación y resultado. Mientras que la revisión narrativa, pues, no existe ninguna pregunta estructurada y generalmente responde a una pregunta de interés propia del autor. Lo otro que podemos ver dentro de las revisiones sistemáticas es la búsqueda de literatura. Hay una búsqueda sistemática y exhaustiva con palabras claves que nos permiten tratar de abarcar todos los estudios disponibles sobre el tema, mientras que la revisión narrativa, como les he dicho, más que todo va a depender de los artículos y fuentes que el autor crea por conveniente citar, ¿no? Entonces, eso debemos tener en cuenta. Es más, en una revisión sistemática hay criterios de selección y de exclusión para incluir los artículos, mientras que en la revisión sistemática, en la revisión narrativa no existen estos criterios de selección, ¿no? Otro punto muy importante es que en la revisión sistemática hay un proceso de evaluación de la validez de los resultados y no solamente eso, sino también valoran el riesgo de sesgo que pueden tener estos artículos primarios. En la calidad o en la revisión narrativa no existe nada de estas evaluaciones, ¿no? Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que generalmente las revisiones sistemáticas tienen una síntesis de resultados que muchas veces cuando se puede desarrollar las combinaciones estadísticas y cuantitativas, podemos terminar haciendo un metaanálisis de estos estudios. Entonces ya nosotros debemos tener en cuenta que para hacer una revisión sistemática solo necesitamos un artículo, mientras que para poder hacer un metaanálisis necesitamos más de 2 artículos incluidos en la revisión sistemática, ¿no? En la revisión narrativa no hay ninguna síntesis cuantitativa de los datos que se están mostrando, y lo que debemos tener en cuenta es también que el criterio dominante de los hallazgos que resultan en un proceso sistemático y objetivo de las revisiones sistemáticas. Entonces, la idea es que en el mundo nosotros necesitamos revisiones sistemáticas que sean fiables, que sean explícitas, que sean específicas y que sean sintéticas, ¿no? Entonces, todas estas características debemos tener en cuenta a la hora de hacer una revisión sistemática. Lo otro que es muy importante es que nos van a ayudar a poder cuantificar estos resultados, se pueden actualizar porque tienen un protocolo y de acuerdo a ese protocolo, a medida que va apareciendo más investigación primaria, se puede ir actualizando. El otro punto muy importante es que estas revisiones deberían ser accesibles y sobre todo independientes, ¿no? Esto es algo más o menos de lo que hace el Centro Cochrane, que trata de sistematizar todas las necesidades científicas en el mundo y trata de que éstas sean actualizadas
cada cierto tiempo. Acá, por ejemplo, estamos viendo el logo de la colaboración Cochrane, ¿no? Y este logo de la colaboración Cochrane parte de un metaanálisis en el cual pues, se estaba evaluando la eficacia de los corticoides ante la amenaza de parto prematuro. Entonces, el logo de la colaboración Cochrane es un gráfico de lo que nosotros conocemos como el forest plot o el diagrama de bosques, en el cual nosotros podemos ver pues que la línea vertical es la línea del efecto de no diferenciación, mientras que las líneas horizontales son los diversos ensayos clínicos que han sido agrupados en este metaanálisis, ¿no? Entonces podemos ver acá que en la colaboración Cochrane sobre este artículo que es la eficacia de los corticoides ante la amenaza de parto prematuro, vemos que se han enrolado 7 ensayos clínicos. Estas líneas verticales representan a estos ensayos clínicos. La mitad o el medio, generalmente representado por un diagrama o un cuadradito en el medio de esta línea vertical, es la medida del efecto central de cada ensayo clínico y los rangos donde están las líneas verticales donde inician y terminan, vendrían a ser los intervalos de confianza de cada medida de defecto de cada ensayo clínico que está citado acá, ¿no? Entonces vemos acá que algunos ensayos clínicos están a favor del tratamiento, generalmente cuando no cruzan esta línea horizontal, o perdón, esta línea vertical, cuando no cruzan esta línea vertical y están a mi izquierda, no se dice que son a favor del tratamiento y cuando están a la derecha están a favor del placebo, ¿no? Entonces vemos que varios de los ensayos clínicos, los cuales son estas líneas horizontales, están en el lado izquierdo que favorece al tratamiento. Y al final podemos ver un diamante, el cual grafica de manera ponderada los valores de todos estos ensayos clínicos y en el medio del diamante tenemos las medidas centrales del efecto, en este caso puede ser OR, en el caso de este estudio fue un OR, donde tenemos los valores de medida de efecto y en los extremos tenemos los intervalos de confianza y como vemos este diamante pues está muy lejos de esta línea horizontal y lo cual dice pues que el uso de corticoides es efectivo o es beneficioso para el recién nacido ante una amenaza de un parto pretérmino, evitando pues una enfermedad de membrana hialina que producía un distrés respiratorio en los recién nacidos prematuros y con ello los lleva a la muerte. Ahora, lo relevante de este estudio es que el corticoide que se usaba era la dexametasona, lo que todos sabemos es que la dexametasona es un medicamento muy barato y accesible que podría salvar las vidas de varias personas. ¿Cuál era el problema? El problema es el siguiente. En 1981 estaban estos 7 ensayos clínicos que hemos visto ahí en el logo de Cochrane, que demostraban pues efectivamente que usar la dexametasona en mujeres con riesgo de parto pretérmino manejaba o mejoraba el pronóstico de recién nacido, evitando pues la probabilidad de morir por distrés respiratorio en estos niños, ¿no? Entonces, esto era lo importante, pero sin embargo, hasta el año 1990, en el mundo no se utilizaba este medicamento para prevenir estos problemas. Como consecuencia de esto, había muchos niños que fallecían, ¿no? E incluso se llegó a demostrar que eh, la probabilidad de morir de un recién nacido pretérmino por membrana hialina y el uso de corticoides reducía entre un 30 a 50% esta probabilidad de morir, ¿no? Entonces, no, al no usarse esta práctica de manera continua, muchos recién nacidos dejaron de vivir o fallecieron por esta causa, ¿no? Entonces, esto es uno de los problemas serios que tenemos hoy en día. Yo recuerdo, por ejemplo, que yo terminé la carrera en el año 98 y en el 98 el uso de dexametasona en las mujeres que estaban embarazadas y tenían una amenaza de parto pretérmino no era una práctica rutinaria utilizar la administración de dexametasona, ¿no? Entonces, eso debemos tener en cuenta cuántos
tiempo va pasando a medida que la evidencia ya está ahí, pero no lo adquirimos como una práctica diaria. Entonces, ante estos problemas surge la colaboración Cochrane, ¿no? Y la colaboración Cochrane es una red internacional sin ánimos de lucro que intenta ayudar a tomar decisiones clínicas y también decisiones en salud pública, sobre todo que están bien fundamentadas, preparando, actualizando y promoviendo el acceso a estas revisiones sistemáticas sobre los efectos de la atención sanitaria. ¿Y qué viene a ser el metaanálisis? Entonces, el metaanálisis simplemente es un análisis estadístico de una colección de resultados de análisis de estudios individuales primarios con el propósito de integrar estos hallazgos, ¿no? Entonces, podemos ir entendiendo que el metaanálisis viene a ser un promedio ponderado de todos los estudios primarios que están enlazados en esta revisión sistemática cuando se puede hacer este análisis o esta síntesis cuantitativa. Este es el mundo de las revisiones. La gran mayoría de revisiones que ustedes van a buscar o que hay en el mundo son revisiones narrativas, otro poco son revisiones sistemáticas y muy pocos son metaanálisis. Hay que recordar que cualquier pregunta puede ser respondida por una revisión sistemática, pero para realizar un metaanálisis necesitamos al menos dos estudios incluidos dentro de la revisión para poder hacer el metaanálisis. Entonces acá vemos que es el metaanálisis, su definición estadística es una estimación del efecto de la intervención como la media ponderada de los efectos observados en el estudios o en los estudios primarios que han sido enrolados en esta revisión sistemática. Entonces se dice pues que el metaanálisis es el inverso de una varianza y ahí tenemos la fórmula que no es más que una estimación de la media ponderada de todos estos estudios. ¿Qué no es un metaanálisis? El metaanálisis no es una votación, no es una suma de cuántos artículos están a favor y cuántos artículos están en contra, tampoco es una mezcla de pacientes, como les decía, en la revisión sistemática hay una serie de criterios de inclusión y de exclusión que nos permiten valorar estas características. No es una entidad autónoma, depende generalmente de cada estudio primario que está enrolado, entonces esta cadena no es más fuerte que su propio eslabón, no es una solución infalible, vamos a tratar de hacer revisiones sistemáticas y muchas veces no vamos a encontrar una respuesta adecuada. Y tampoco, como les decía, no es mejor que los elementos que la componen. O sea, el metaanálisis no va a hacer una sinergia si cada estudio primario no tiene la calidad adecuada. ¿Cuáles son las ventajas del metaanálisis? Generalmente el metaanálisis lo que hace es permitir comparaciones de intervenciones más objetivas y exactas. Eso es lo que nos ayuda, sobre todo la valoración de estas intervenciones. Es una combinación de diversos estudios, los cuales son estudios primarios y por lo tanto va a estar menos influido por los estudios locales de un estudio único, por ejemplo, ¿no? Aunque hoy en día los estudios primarios, pues la mayoría son estudios multicéntricos, pero esta es una de las ventajas del metaanálisis que trata de juntar a todos los estudios, ¿no? Nos va a ayudar a generar nuevas hipótesis para la investigación. Bueno, tanto las investigaciones primarias como secundarias, cuando están bien realizadas, pues generan nuevas hipótesis para seguir investigando. Va a ayudar a identificar algunas lagunas del conocimiento que nosotros necesitaríamos investigar más. Nos va a ayudar a hacer esta visión, pues al tener un panorama más amplio con los metaanálisis nos permite pues a conocer estas áreas insuficientes de investigación. ¿Qué limitaciones tiene el metaanálisis? Bueno, una de las primeras limitaciones que tiene el metaanálisis y de acuerdo a las características propias del diseño del estudio es que es una investigación secundaria y al ser una investigación secundaria va a estar sujeto a muchos sesgos. Requiere más de un estudio,
eso entre comillas, ya les dije que para hacer un metaanálisis lo que necesitamos es mínimo 2 estudios primarios para hacer el metaanálisis. En cambio, una revisión sistemática solo se puede hacer con un estudio o basta un solo estudio, ¿no? El otro gran problema de las limitaciones de los metaanálisis es que muchas veces los estudios primarios no son homogéneos, son heterogéneos, y acá es el problema donde generalmente uno tiene en cuenta a la hora de enrolar los estudios primarios. El otro problema son los datos disponibles y suficientes. No vamos a encontrar muchas veces todos los datos que necesitamos para hacer el metaanálisis. Muchas veces solo nos van a dar la medida del efecto sin acompañar su intervalo de confianza o su riesgo relativo. Todo eso debemos tener en cuenta, ¿no? Y lo otro es que también vamos a encontrar una multiplicidad y discordancias entre diferentes revisiones que tratan el mismo tema. ¿Cómo se hace un metaanálisis? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, una vez haber definido nuestra pregunta pico, seleccionado los artículos primarios, pues debemos valorar qué comparaciones vamos a plantear, qué desenlaces se van a considerar en cada comparación, cuál es la mejor medida de efecto para cada desenlace de mi pregunta de investigación. Lo otro que tendríamos que valorar también es si vamos a encontrar resultados similares en cada comparación. Lo otro que debemos tener en cuenta es cuán fiables son los resultados del metaanálisis una vez que realicemos el proceso. Entonces vamos a ver qué es lo que van a comparar los estudios primarios, tratamiento versus placebo o tratamiento versus el tratamiento estándar. No va a valorar la eficacia de la intervención en números de enfermos, en mortalidad, en calidad de vida. Eso es lo que debemos tener en cuenta si están utilizando los mismos resultados. ¿Qué medidas del efecto están incluyendo? Algunos estudios te hablarán de OR, otros de riesgos relativos, otros te hablarán de diferencias de medidas estandarizadas y otros te hablarán del número necesario a tratar de los resultados, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta. Lo otro también que tendríamos que valorar es la coherencia entre cada estudio y lo otro es la posibilidad de extrapolar estos datos hacia la población. ¿Cómo interpretar un metaanálisis de intervención? Generalmente acá vamos a ver todos los metaanálisis de manera general, pero debemos tener en cuenta que el metaanálisis lo que trata generalmente en un primer momento es responder a preguntas relacionadas con la intervención. Ya les había dicho desde un principio que las intervenciones pueden ser basadas en el tratamiento o en medidas preventivas, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos la salida de la librería Cochrane de un artículo de investigación en el cual hemos visto pues las vacunas para prevenir la diarrea por rotavirus en los niños, ¿no? Entonces, este es un metaanálisis, ustedes lo pueden encontrar en Cochrane, ¿no? El artículo aparece así, hoy en día probablemente ya ha cambiado porque cuando ustedes entran a la revista Cochrane van a ver que también está de frente el, la pregunta pico, donde describe pues cada tipo de población, intervención, comparación y resultados, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver, ¿no? Esto es el metaanálisis, y acá en el metaanálisis nosotros estamos viendo el forest plot y vamos a ver este gráfico, y en la primera parte o en la parte superior derecha vamos a ver la revisión, que es vacunas para prevenir diarreas por rotavirus, ¿no? La comparación, acá dice, un grupo recibió la vacuna de rotavirus y otro grupo ha recibido placebo, ¿no? Entonces, eso es lo que está comparando este gráfico de metaanálisis. Y acá podemos ver el resultado. El resultado dice pues, diarrea por rotavirus o diarrea severa por rotavirus a un año de seguimiento. Entonces, en un primer lugar tenemos los estudios que se han incluido enrolado para esta comparación o esta pregunta primera, que es el resultado de diarrea severa, ¿no? Y vemos acá los ensayos clínicos que han sido enrolados, ¿no? Entonces podemos ver uno que es en el año 99 en Estados Unidos por Bernstein, ¿no? En el cual, pues, los pacientes que recibieron, ustedes pueden ver acá, en primer lugar, el ensayo clínico, en segundo lugar,
ven el uso de los pacientes que recibieron la vacuna, donde los que recibieron la vacuna hicieron una diarrea severa en este estudio primario, dice 2 de 108, y en el placebo, ¿no? Los que hicieron diarrea severa es 9 de 107, ¿no? Entonces acá tenemos todos los estudios clínicos enrolados en la primera parte, ¿no? Y acá tenemos sus efectos, ¿no? El grupo que recibió la vacuna y el grupo de placebo. Entonces vemos todas estas características. Eh, de manera global, acá vemos el riesgo relativo graficado, ¿no? Acá vemos el riesgo relativo y entonces acá ya nos está diciendo el valor del riesgo relativo, esto que está en cuadrito azul, y los extremos son los intervalos de confianza, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver acá al lado derecho los riesgos relativos, ¿no? Por ejemplo, el primer estudio tuvo un riesgo relativo de 0,22 a favor de la vacuna de rotavirus, lo que ya nos está diciendo, como ustedes saben, que cuando un riesgo relativo es un valor de cero, nos está diciendo que es un factor protector, ¿no? Entonces, este primer estudio se está comportando como protector y podemos ver que todos los demás no cruzan el 1 y entonces nos dice pues que estos ensayos clínicos han estado a favor del tratamiento, que en este caso es la vacuna por rotavirus. De manera global, acá podemos ver el diamante, como les decía, que lo concentra todo. Entonces, esta primera respuesta de lo que es diarrea severa, no todos los estudios enrolados representaron, acá ven el peso de cada estudio de acuerdo al número de población que se enroló, ¿no? Representaron el 62% y vemos pues que el riesgo relativo de manera global es de 0,14. ¿Qué más hemos dicho? ¿No? Que los riesgos relativos cuando tocan el 1 quiere decir que pierden su efecto, pero cuando no cruzan el 1 son significativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que el primer artículo de Bernstein, el riesgo relativo que era de 0,22, iba desde 0,05 a 1, o sea, estaba cruzando el 1, ¿no? Y también tenemos otro estudio al final, uno de los últimos estudios, que tenía de 0,04 y que su intervalo de confianza iba de 0,02 a... Ah, no, perdón, este no cruza el 1, ¿no? Es de 0,1. ¿No? Entonces solo el estudio de Barça cruzaba el 1, pero los demás no cruzan el 1 y el efecto ponderado que representaba el 62% de todos los estudios, pues nos da un riesgo relativo de 0,14 con un intervalo de confianza que va de 0,07 a 0,26. Lo que nos está diciendo esto es que todos estos estudios que han sido enrolados para responder este resultado de diarrea severa es que efectivamente la vacuna del rotavirus protege contra la diarrea severa por rotavirus al menos en un año de seguimiento, ¿no? El otro punto que vamos a ver es los valores de la heterogeneidad. Acá lo que queremos saber es qué tan diferentes son estos ensayos clínicos, ¿no? Lo ideal es que todos sean homogéneos, todos sean iguales. Y acá de manera estadística nos está diciendo pues que la heterogeneidad es del 66% y nosotros pues tenemos acá una heterogeneidad moderada. Generalmente nos deberíamos preocupar cuando la heterogeneidad es mayor del 80%, ¿no? Pero con una heterogeneidad que va entre 50 a 66% podemos aceptarla para el desarrollo del metaanálisis. Estos son los forest plot, los gráficos, como les decía, que acuérdense que en estos gráficos el cuadradito está representando la medida del efecto ponderado, el promedio, ¿no? Acá, por ejemplo, el riesgo relativo de 0,22. Este cuadradito significa eso, 0,22. Y los rangos de la línea horizontal son los intervalos de confianza, ¿no? Que en este caso estaría yendo de 0,05 a 1, ¿no? Como ven acá toca la línea del 1 y los demás estudios no están tocando la línea del 1. Y este es el metaanálisis, ¿no? El promedio ponderado de estos estudios con sus valores pues, de intervalo de confianza de cada uno. Y como les decía, pues en este caso nos está diciendo que el tratamiento es beneficioso para prevenir el resultado, que en este caso sería la diarrea severa. Miren este diamante, está muy lejos de la línea horizontal y ya nos está diciendo, si solo viendo la gráfica, pues que
es favorable al tratamiento versus el placebo, ¿no? Acá vamos a ver otros estudios. Hoy en día, cuando ustedes ya revisen los metaanálisis más actuales, ¿no? Van a ver también que se considera el riesgo de sesgo, ¿no? Y estos riesgos de sesgo se valoran, ¿no? De acuerdo si hubo, en el estudio primario hubo, por ejemplo, ¿no? Una generación aleatoria de la distribución de los pacientes, ¿no? Si hubo un seguimiento adecuado, si se completaron todos los tratamientos. Entonces todo eso se va valorando